la misericordia divina. Y solo ya con ese tema, diríamos, se nos está diciendo que hay una misericordia que es divina y hay otra misericordia que no es verdadera misericordia, que no es divina. Entonces conviene que tratemos de clarificar qué es la misericordia divina. Y lo que diríamos es que la misericordia divina se ha manifestado, se manifiesta en Jesucristo, por excelencia en su Pascua, y es lo que de alguna manera la Iglesia ha querido entregarnos cuando el domingo, segundo domingo de la octava de Pascua, segundo domingo de Pascua, dentro de esos días, que es un solo día, que es el día en que resucitó el Señor, ya con el Papa San Juan Pablo se instituyó desde el año 2000 el Día de la Divina Misericordia. Y la Divina Misericordia entonces es un atributo divino, un atributo, diríamos, una característica de Dios, que se refiere más específicamente al amor que Dios tiene por nosotros, que se han revelado en Jesucristo. Y cuando uno descompone la palabra misericordia, tiene, como podemos rápidamente deducir, primero, miseria, ese es lo que corresponde a la criatura humana herida en su naturaleza por el pecado. De otro lado, el corazón, el corde, que se refiere al corazón de Jesucristo atravesado por la lanza del soldado. Y ese corazón se dirige hacia la miseria del ser humano herido por el pecado. Eso está significado en ese pasaje del capítulo del Evangelio según San Juan, del capítulo 19, donde se nos dice que a Jesús no se le rompieron las piernas cuando querían bajar rápidamente porque llegaba el sábado, que era la Pascua judía, sino que el centurión atraviesa el costado de Jesús, muerto en la cruz, con su lanza, y brota agua y sangre. Ese costado abierto de Jesús, que sigue abierto luego de su resurrección, es una fuente inmensa, infinita de misericordia, es decir, de amor por las criaturas humanas. Y eso tiene varias consecuencias. Pero antes de hablar de las consecuencias de esa revelación de Dios que se ha hecho plenitud en Jesucristo, conviene señalar que la misericordia divina, en conclusión, no es una devoción más, no es simplemente ciertas prácticas que nosotros podemos realizar en alguna época del año, en alguna novena, en alguna oración. Es algo mucho más profundo, sin negar que esa devoción también es un regalo de Dios. Me refiero a la devoción al Señor de la Divina Misericordia, tal cual fue revelado a Santa Faustina Kowalska, que justamente fue canonizada en el año 2000, justamente en el segundo domingo de Pascua. Entonces es mucho más que una devoción, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es parte del misterio de Jesucristo, revelado en el apóstol San Juan. Y ya desde antiguo, el propio Antiguo Testamento nos habla de la misericordia de Dios. Pero esa misericordia de Dios que ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento se cumple de manera plena en Jesucristo y en su Pascua. La misericordia en el Antiguo Testamento se nombra con distintos términos hebreos, y
está presente en los Salmos, está en Isaías, está en Oseas. Muchos pasajes nos hablan de la misericordia de Dios. Y hay dos términos hebreos que nos ayudan a entender la profundidad de lo que es la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es más que compasión por nosotros. El amor de Dios manifestado en su Pascua, en su pasión, es más que compasión por nosotros. Es más que redención, es más que justificación, es más que expiación, es más que propiciación. El amor de Dios y la Pascua de Cristo es una nueva creación. Es todo hecho de nuevo, pero de una manera absolutamente, diríamos, sorprendente, admirable, que nosotros tenemos que contemplar. Y dentro de las múltiples dimensiones de esa nueva creación, la que resalta muy nítidamente es la misericordia de Dios.